La idea de la clase de hoy es empezar a analizar cómo vamos a hacer para importar los datos de la infografía. La arquitecta Soledad Juliá se va a encargar, después que yo explique un par de temas, de desarrollar el instructivo de Inkscape, donde lo que vamos a hacer es diagramar una lámina utilizando ya ciertos datos que son dados para el instructivo y que son los datos que yo voy a desarrollar cómo se obtienen. Uno de los problemas de la infografía es que la infografía es receptor de datos de diferentes fuentes. Vamos a trabajar con archivos generados por sistemas CAD, por sistemas de procesamiento de imágenes, de ilustración, sistemas BIM, modelado y render, procesamiento de texto y otros más todavía incluso. Y cada uno de esos sistemas tiene su formato propietario y toda esa información tiene que recolectar la infografía. Uno de los problemas que tenemos normalmente con la infografía es cómo hacemos para traer toda esa información. Lo que intuitivamente los alumnos tratan de hacer es buscar un sistema que entienda la mayor cantidad de formatos. Y en general tratan de importarlos de su fuente original. Si estamos trabajando con Corel, pretenderán leer directamente los archivos de AutoCAD, los archivos generados por el sistema de render, los del BIM, etcétera, etcétera. Y eso es prácticamente imposible. Es imposible porque no hay sistema que pueda leer todos esos archivos y que los lea bien, y que además de eso se mantenga actualizado, porque hay que tener en cuenta que cada uno de estos idiomas, por decir de alguna forma, están continuamente actualizándose. Entonces necesitamos proponerles nosotros a ustedes algún sistema que sea más eficiente o más racional, o que permita simplificar el problema de cómo llevamos información a la infografía. La idea va a ser trabajar sobre este esquema. Tenemos una fuente de datos y tenemos la infografía. Y lo que vamos a hacer es, en vez de ir directamente de la fuente de datos a la infografía, vamos a utilizar un archivo de intercambio. Vamos a tener un par de archivos de intercambio estándares y vamos a garantizar que cualquiera sea la fuente de datos pueda generar ese archivo de intercambio y que el sistema de infografía puede importar desde ese formato. La idea es simplificar el problema de la exportación e importación de datos. Ahora, cuando uno va a generar esos datos, esos archivos de intercambio, que terminan siendo una figura dentro de lo que es especie de rompecabezas que es la infografía, tenemos que pensar en varias cosas. Esa figura que nosotros vamos a insertar en la infografía, o que va a ser el archivo de intercambio si ustedes quieren, hay dos grandes aspectos que tenemos que considerar. Por un lado lo podemos considerar desde el punto de vista de lo simbólico, podemos pensar que es lenguaje gráfico, y como lenguaje puede ser analizado con las mismas dimensiones que la lingüística, y podemos pensar que hay un problema semántico, un problema de qué es lo que queremos decir, o sea, cómo se relaciona la figura con el modelo que estamos representando. Hay muchas formas de expresar ese modelo, dependiendo de cuál es la idea comunicacional. Desde el punto de vista simbólico también podemos pensar que tiene su propia sintaxis, o sea, si es un archivo vectorial, estará compuesto por una serie de elementos y esos elementos tendrán propiedades. Los elementos en infografía vectorial son los gráficos geométricos, entonces podremos pensar en tipo de gráficos, en colores, espesores, tipo de línea, etc. Y en el caso de la infografía pixelar, podemos pensar en la profundidad del color, estamos trabajando con color real o con color paleteado, canal alfa, si es que queremos tener una transparencia o no, etc. Y además de eso está el problema de la pragmática. La pragmática es la relación del objeto con el receptor del mensaje, que en este caso lo podemos asimilar al concepto de la infografía. Y cuando nosotros ponemos la imagen dentro del contexto de la infografía, empiezan a aparecer ciertas relaciones como la escala o la resolución y el tamaño. Que en realidad también este problema del contexto existe en las otras dimensiones también, porque no hay que olvidar que la figura esta forma parte de todo el sistema del contexto y la idea que contenga y la forma que se exprese está relacionada con el contexto o con la infografía o con la idea de la infografía que nosotros queremos
desarrollar. Y por otro lado tenemos el problema técnico, el problema informático, de cómo hacemos, cuál es el formato de archivo que nos permite intercambiar información con facilidad. Nosotros vamos a proponer tres formatos, digamos. Para infografía vectorial, el PDF. Y para infografía pixelar, un formato que es el PNG. Y en segunda instancia, el JPG para ciertos casos especiales. ¿Por qué el PDF y por qué el PNG? El PDF usted lo conoce, en un formato que nació para intercambiar gráficos independientes de plataforma, para superar el problema que había con muchos profesores de texto o editores de texto que pierden el formato cuando son transferidos a otra computadora o cuando son transferidos a otro sistema. Entonces la idea original era producir un formato gráfico con texto que pueda mantenerse inalterable con independencia de en qué sistema se lo vea. Eso lo hizo Adobe y con el tiempo tuvo mucho éxito y decidieron liberarlo. Liberar un formato significa que dejan de exigir los royalties, lo que sería el pago del derecho de uso de ese formato. Y al renunciar a los royalties y ponerlo en el dominio público, se terminó de generalizar como el archivo natural para el intercambio de gráficos y de textos. El otro formato que le vamos a proponer es el PNG. El PNG es un formato que nace en el dominio público. Es un formato que se origina del problema que existía en Internet. Los principales formatos en uso, el JPG, el GIF, eran formatos propietarios, o sea, formatos que exigían el pago de royalties para poder ser utilizados. Un grupo decidió desarrollar un formato que sea abierto y que permita, la idea de ello era estandarizarlo para Internet, y que permita la descripción de gráficos pixelares con las ventajas de lo que era en ese momento el GIF, que es un sistema de gráficos de paleta, y con las ventajas del JPG, que es un sistema gráfico de color real. Y nace el PNG. El PNG tiene la virtud de poder admitir prácticamente todos los formatos, tiene la posibilidad de definir transparencias, múltiples grados de transparencia. No solamente todo o nada, que sería el GIF. Cuando uno genera un GIF puede decir, bueno, el blanco, el fondo es el color de transparencia y es totalmente transparente. Y vamos a ver más adelante que eso le permite adaptarse a diferentes contextos, a diferencia de los gráficos pixelares con transparencia como GIF, que tienen serios inconvenientes cuando uno cambia el color de fondo. Decimos opción JPG porque si bien el PNG tiene compresión, no tiene la compresión fabulosa que tiene el JPG. El JPG permite una reducción muy grande del tamaño del archivo. Vale aclarar que el PNG hace compresión sin pérdida de calidad y el JPG es con pérdida de calidad. Si pensamos que es un archivo de intercambio para llevar desde un sistema a otro y no es un medio electrónico de comunicación, el peso del archivo no importa tanto y sí importa la calidad. Un sistema como el JPG siempre tiene un deterioro de calidad, más o menos perceptible, en cambio el PNG no tiene pérdida de calidad. Lo que vamos a ver ahora es la llevada de archivos desde un sistema CAD a la infografía. Acá tengo un grupo de plantas, es un archivo de AutoCAD. Vamos a hacer la simulación de cómo haríamos para llevar desde CAD a la infografía. Bueno, quizá lo primero que tienen que hacer es aceptar que lo que ustedes están haciendo es generando una figura. Una figura que tiene un propósito. Porque muchas veces quieren preservar toda la flexibilidad que tiene el CAD y eso es prohibitivo porque están llevando tanta información y están generando un archivo tan complejo que termina siendo terriblemente inestable el sistema con el cual están trabajando. En ambos casos
las láminas que ustedes generan cuando llevan toda la información son inmanejables. Lo primero que hay que hacer es aceptar que lo que ustedes están haciendo es generando ciertas imágenes que tienen un propósito. En este caso, por ejemplo, vamos a asumir que, como es una infografía, las plantas, los frentes, tienen un rol secundario. No vamos a llevar toda la información, sino una síntesis. Y lo que pretendemos no es llevar la planta técnica con cotas, con descripciones, sino simplemente un esquema básico. Ya van a ver con Soledad cómo es la diagramación que ella va a armar. Estamos hablando de una planta que está en 200. Un trabajo de un alumno del año pasado, un muy lindo trabajo, que bueno, lamentablemente con todas estas cosas lo terminó mutilando mucho, pero es un excelente trabajo de un alumno, Cala. Lo que tenemos que hacer es limpiar la información de todo lo que no necesitamos. También les recomendaría eliminar todo lo que sean las tramas y todos los detalles. Si es que van a hacer una escala pequeña o si es una escala grande, pueden poner todo el nivel de detalle que ustedes quieran. Pero en este caso en particular hemos puesto énfasis en eliminar todos aquellos elementos que generan muchos gráficos. La idea es simplificar. Y para simplificar, una de las cosas que hacemos es adoptar un único espesor de pluma. Ese único espesor de pluma no significa resignar expresión de la planta, ya que podemos expresar lo que es corte a través del pintado de los muros u otro tipo de instrumento que podemos aplicar en la infografía. Sí, el tema de las tramas es importante porque en general cuando llevamos tramas la cantidad de vectores que llegan son monstruosos. Entonces empiezan a aparecer miles de entidades gráficas y resulta algo terriblemente pesado. Bueno, esto ya está más o menos limpiado. Creo que no tiene grandes elementos. Al PDF lo vamos a generar ploteando. Si el programa no tuviese un formato nativo para generar PDF, lo que pueden hacer ustedes es recurrir, hay muchas impresoras virtuales a PDF que hay en internet, que incluso gratuitas, que pueden trabajar. La 955, PDF 955 es un caso que yo recomiendo, es muy bueno. De todas formas, aquí AutoCAD tiene, si nosotros vamos a ploteo, AutoCAD tiene un driver especial para plotear. Ustedes lo ven acá, DWG to PDF. Esto es un driver interno de AutoCAD. Acá tienen las posibilidades de configurar las opciones. Fíjense que, por ejemplo, la calidad del vector en puntos por pulgada, si hubiese una imagen pixelar dentro del archivo, ¿con qué resolución se la va a generar? Podemos aceptar ahí. Vamos a dar, creo que un A1 contiene toda la información. Pantalla, extensión, como centrar. Y una cosa muy importante que ustedes generan la información es considerar la escala. Porque si ustedes no consideran la escala ahora cuando generan y están en el sistema CAD, después darle escala en otra instancia es más complejo y no es preciso. Y acá es muy sencillo. En este caso nosotros queremos darle una escala 1 en 200. Si tenemos que hacer un ploteo de escala 1 en 200, tenemos que ver qué relación hay entre unidades de dibujo y unidades de la realidad. Ustedes, si no se acuerdan, pueden pensar que en escala 1 en 100, la relación es 10 a 1. Si ustedes ponen 5 acá y ponen 1, lo que están diciendo es que 5 milímetros representan una unidad. Si hubieran puesto 10 milímetros representan una unidad, estarían en 100, 5 milímetros, 200. Podrían también eventualmente resimbolizar acá todo lo que es los espesores de pluma y colores. Nosotros lo vamos a dejar ahora como está para que podamos practicar después cuando lleguemos a Inkscape la resimbolización de los colores. Y aceptamos. Generamos el archivo de ploteo. Bueno, y acá tenemos el PDF. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a importar
ese PDF en Inkscape. Entonces vamos a importar, buscamos el archivo donde lo hemos puesto. Siempre tienen que fijarse en las ventanas de diálogo cuando están haciendo una exportación, importación, por lo menos para saber que hay una opción que se puede tocar, porque cuando las cosas salen mal, por lo menos saben que han visto un parámetro que puede ser que tenga que ver con lo que estoy haciendo. Inkscape es un programa lento, tiene muchas virtudes, pero un gran defecto y es muy lento para el trabajo con gráficos densos como nosotros queremos hacer. Sin embargo, creemos que permite ejercitar la técnica. Poder manejar gráficos complejos en Inkscape es un reto que si ustedes lo superan, Corel o Illustrator son cosas sencillas. Como ocurre en general con los gráficos que uno importa, está agrupado y en forma anidada. Tengo que desagruparlo y tengo que hacer varias veces la desagrupación. Uno tiene que venir acá a objeto, poner desagrupar, esperar un momento, está trabajando, ponemos desagrupar de vuelta y vamos a repetir esa operación hasta que veamos que termina de desagruparse totalmente el objeto, que se van a dar cuenta porque cambia la apariencia. Si mal no calculo, en esta tercera operación tendría que terminar de desagruparse. Bueno, ahí está. Ven, fíjense que ahora la preselección está indicando cada uno de los objetos, lo cual significa que hemos llegado al nivel de desagrupado total. Ya cuando hemos generado la planta en AutoCAD teníamos una idea de la escala en la cual íbamos a generar. Y esa escala también ya nos indicaba qué tipo de información íbamos a sacar y qué no, qué tipo de expresión íbamos a dar. Pero hemos delegado para esta segunda etapa la definición de los espesores y los colores. Entonces podríamos elegir una planta. Le cambiamos a color negro. También le voy a cambiar el espesor. Y la propuesta sería, como en la lámina que va a ser Soledad, no hay que detallar tanta información, podríamos utilizar un espesor de línea fino, no tan fino como para que no se vea y no se lo pueda apreciar con cierta calidad, pero creo que con un 0.2 andamos bastante bien. Si ustedes se acercan, algunas veces les va a parecer que el dibujo no tiene calidad suficiente, pero tengan cuidado, porque el espesor de línea lo tienen que evaluar a la distancia que van a ver la lámina, no tienen que verlo con una lupa. Ustedes podrían eventualmente utilizar esta información en modo vectorial para diagramar sus láminas. Sin embargo, como Inkscape es un sistema muy lento, vamos a hacer otra operación para simplificar y agilizar el trabajo con Inkscape. En general, los gráficos vectoriales, cuando uno tiene muchos vectores, son más lentos que los gráficos pixelares. El inconveniente que hay es que normalmente los sistemas gráficos, por ejemplo Corel, cuando uno convierte una planta a imagen, en general no consigue una buena calidad. En este caso, como tenemos la posibilidad de generar el formato PNG y trabajar con transparencia de máscara, podemos conseguir una imagen que tiene todas las virtudes de calidad del vectorial, si es que está ajustado a la escala más o menos al tamaño, y nos permite trabajar con mucha más rapidez. Vamos a agarrar, vamos a seleccionar el sector que queramos exportar, vamos a decir exportar imagen PNG, vamos a seleccionar selección, vamos a poner acá, y depende de la resolución que quieran,
Supongamos 300 dpi, yo creo que es una buena alternativa. Tienen que tratar de elegir una resolución que sea similar a la resolución del ploteo. En el botón de exportar como lo que hacemos es simplemente ponerle un nombre y ubicación. Vamos a ir al escritorio. Vamos a ponerle mis plantas PNG. Cuando yo presiono el botón guardar no se está exportando. Recién cuando yo haga tilde acá en exportar se exporta. Acá vamos a poner por si acaso milímetros. Exportar. Para que ustedes vean el resultado lo voy a importar ahora mismo. Acá hay una serie de opciones para importar. No le vamos a dar esta importancia ahora. Fíjense, esto es una imagen y esto es vectores. Si se dan cuenta, ahí empieza a notarse un poco que es un trabajo, una imagen. Sin embargo, anda bastante bien e incluso tiene la ventaja que si yo pongo un fondo, ustedes pueden ver que transparenta perfectamente y con independencia del color del fondo, si es claro u oscuro. Esto les permitiría a ustedes trabajar, por ejemplo, debajo de lo que es la imagen, pintando habría que eliminarle acá. Bueno, se lo dejo para que la Soledad les explique, pero la idea es que ustedes pueden, con una imagen que es transparente, pintar por debajo y tienen toda la libertad para darle expresión a la planta como ustedes quieran. De esa forma ustedes, en vez de trabajar con los gráficos vectoriales, están trabajando con una imagen que es mucho más eficiente y lo pueden manejar, y ocupa mucho menos memoria y se hace mucho más rápido el manejo en pantalla. Hay un pequeño detalle en la importación. Hay algunas versiones de Inkscape que tienen un pequeño problema al momento de importar. Por ejemplo, yo en este caso exporté en un tamaño, importé la misma imagen y quedó del mismo tamaño que la imagen original. Si tienen problemas de tamaño cuando importan, ustedes para importar apropiadamente el archivo, lo que tienen que hacer es venirse a preferencias, la resolución de importación predeterminada. Entonces, si ustedes tienen problemas cuando importan el archivo, no sale en el tamaño apropiado, ponen acá la resolución del archivo. Ustedes han generado 300, le pondrían 300. En este caso no hubo problema, pero si tienen problemas, lo que tienen que hacer es venir a este diálogo y igualar la resolución de importación por defecto con la resolución del archivo. Para cerrar el tema, la idea sería gráficos vectoriales, PDF. Cualquier sistema genera gráficos PDF, así que no tienen problema. Y el Inkscape y cualquier sistema gráfico importa PDF. Si ustedes ven que la infografía se pone muy compleja, la alternativa que hay es convertir los gráficos a imágenes. Y en particular utilizando PNG, ustedes pueden hacer una imagen que si está ajustada a la resolución, no tiene que significar bajo ningún punto de vista pérdida de calidad.